Gracias una vez más, mis respetos y saludos a todos los miembros de las autoridades médicas de Lima, Perú. Y vamos a hacer brevemente, por coincidencia todos los días me han tocado la última hora donde todos están cansados, pero vamos a hacer en forma breve porque ya todos necesitan un poco de descanso. Bien, este hospital es el hospital clínico, hospital universitario de mi alma mater, la Facultad de Medicina de San Simón, y tiene su historia larga como las otras que vamos a ir rápidamente viendo. En realidad aquí tenemos al monumento de Don Francisco de Viedma, uno de los pocos españoles que yo conozco que hizo algo por la América. Realmente ellos venían y lo que querían explotar era la plata y el oro de las minas perú-bolivianas. Y este señor es el único, realmente, estos son monumentos de la Argentina, porque él creó en la Argentina una ciudad, la ciudad de Viedma se llama, está en el Río Negro, actualmente es activa, dinámica, tiene un museo allá y por cualquier motivo fue llamado o indicado por el rey que viniera a Cochabamba y Beni, que son dos departamentos grandes, y que se dedicara a cuidarlos. Entonces él diseñó hizo el diseño de las ciudades y dedicó toda su vida a esto. Él era casado, dejó a su esposa en España y nunca ella vino a Bolivia. Entonces él se quedó siempre solo. Este señor es una pintura mía, de uno de hobbies es pintar al óleo, es una copia de Nogales, que es un famoso pintor boliviano, que es un pintor, realmente las fotografías que él hace son como fotografías. Entonces es una copia de Francisco de Viedma, y esa es la tumba donde está en el templo que tenemos en el hospital antiguo. Existe ahí, las autoridades argentinas han venido, nos solicitaron llevarse los restos y les pedimos que lo lamentamos mucho, que no podíamos hacer eso, tenía que quedarse en Bolivia. ¿Okay? Bueno, aquí inicialmente, como ya se ha comentado, en toda la América, todos los hospitales llevaban el nombre de San Juan de Dios, porque los sanjuanedianos era un grupo de católicos, sacerdotes católicos, que se dedicaban a cuidar a los enfermos. Y eso es desde que llegaron los españoles, desde 1500. Alrededor de esos años, 1600, es el templo original que existe, que está así como lo ven, y al lado de ese templo estaba el hospital de San Juan de Dios. A la parte posterior estaba el cementerio de la ciudad. Esto estuvo desde 1600 a 1880, funcionaba el hospital por 200 años, y ahí es donde se trataban los pacientes. Y como nos mostraron ayer, los hacían dormir en nichos a los pobres pacientes. Y ahí eran tratados. Pero el problema fue que la ciudad fue creciendo y la gente empezó a quejarse y a molestarse por los malos olores que desprendía el cementerio. Entonces, las autoridades de esa época decidieron mover el hospital a otro espacio que fue donado por don Francisco de Viedma. Él donó más de 5 hectáreas a la ciudad para los niños huérfanos, no fue para hospital, pero aprovechando las 3 autoridades dijeron, creo que una necesidad más imperiosa es un hospital, y así fue que se fue construyendo. Este es el hospital Viedma, que todavía existe, como ustedes lo ven, y tenía en realidad eso que ven a la derecha eran las caballerizas de don Francisco de Viedma. Tenía caballos, era un español millonario, muy rico. Entonces son 10 salas, cada uno contenía 25 camas, y el total eran de 500 camas que tenía este hospital. Pero eran las caballerizas donde guardaban los caballos, ahí es que pusieron las camas y ahí es donde se veían los pacientes. Estos son los corredores donde los profesores circulaban durante la mañana haciendo sus visitas. Era muy lindo verlos caminar por acá, después de salir de las salas eran como veáis salas comunes, y ellos caminaban dándonos cátedra en los corredores. Eran unos hombres distinguidos, siempre andaban con levita, andaban con
con chaleco, la leontina de oro y con sus sombreros de tarro. Y eran muy respetuosos, era muy lindo verlos trabajar y caminar con ellos, y eran hombres enciclopédicos. Hombres muy cultos, sabían de arte, música, geografía, filosofía, etcétera, etcétera. Ese es el concepto que nosotros nos creamos de lo que eran los médicos de antes. Hoy en día nos concentramos más en la medicina, ya no estamos tan cultos en el sentido de las artes y las ciencias. Entonces, este era el hospital donde yo también he hecho mis visitas, también he hecho mi internado acá y pude aprender mucho de estos grandes maestros. Ahí está el pabellón de cirugía, que es donde es el museo, ¿ya? Y hay las más antiguas figuras o fotografías, ya están un poquito más modernas. En realidad es de los 1900, 1910, los cirujanos que todavía usaban la mascarilla, que era en realidad como una especie de una coladera de té. Y le ponían una gasa y ponían sobre la cara del paciente y le echaban gotas de éter y después pellizcaban al paciente. En el momento que el paciente no movía el brazo, decía ya, puede operar, doctor. Muchas veces se pasaban, por supuesto, ya no despertaban a los pacientes porque les daban exceso de éter. Eso hemos hecho nosotros, eran los ayudantes, los anestesistas eran los alumnos, los que hacían gotear el éter. Además de este hospital grande, este es el hospital que ya les había comentado, donde gracias a ese gran apóstol de los niños, a Chico Villarruel, se construyó. Está dentro del hospital este pabellón que hoy día existe, como lo ven ustedes, y yo acá me siempre interesé en cosas de ayudar a mi pueblo, o algo que siempre yo aprendí, bueno, en realidad que me impactó en Estados Unidos, donde yo pasé años de mi vida, fue las últimas palabras de John Fitzgerald Kennedy, a quien no lo conocía, por supuesto, pero cuando él fue nombrado presidente, al que lo asesinaron, él en su discurso de recepción, cuando recibe la presidencia, dicen una sentencia muy hermosa al finalizar su discurso. Dice: hermanos americanos, no es que el país se hace por mí, sino que yo puedo hacer por mi país. Se me grabó tanto, dije, yo regreso y pongo el museo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el pabellón antiguo de pediatría, ahí es donde largaron las gotitas de éter a la carita a los niños. ¿Ok? Bueno, ya les conté algo, hay montones de anécdotas de acá, les comento una de ellas, por ejemplo, les comenté a mis colegas, era acá donde el profesor hacía sus visitas, y estaba hablando de 1910, donde no había sueros, no había dextrosa, no había salina, etc. Y era la prostoclisis, el tratamiento, poner caldos por vía rectal. Él miraba a los niños, les hacía el signo del pliegue, mira a la lengüita, decía: está deshidratado, póngale medio litro de caldo de pollo. Entonces, después del siguiente día la visita, y el profesor seguía pinchando la piel y resultaba que no se había cambio. Entonces se molestó con sus ayudantes y les dijo qué es lo que pasaba. ¿Por qué no le obedecían las órdenes que él daba de que le ponga el caldo de pollo por vía rectal? Entonces ellos se disculparon y le damos, profesor, lo que pasa es que tenemos dificultad. ¿Qué dificultad pueden tener en pasar caldo de pollo? No, lo que no pudimos es introducir los trozos de pollo. ¿Okay? Bueno, entonces estaban divididos en dos salas de mujeres, dos salas de varones, y una de medicina y otra de cirugía, y había otra de obstetricia, y el de pediatría del pabellón de afuera. Entonces se hacían las visitas diarias. Los maestros todavía, algunos no usaban fonendoscopio y siempre andaban con con un pañuelo blanco en el bolsillo. Sacaban, lo abrían, ponían la espalda del paciente y los hacían respirar para escuchar, ¿no? Respire, respire, etc. Y todos nosotros estábamos esperando a aprender del profesor. Uno de los famosos profesores nos dio una demostración maravillosa. Había un paciente, una niña, que recién entró al hospital la noche anterior, parecía en coma, no hay respuesta neurológica de ninguna naturaleza. Y el profesor entra con todos, seguido de su séquito de internos y estudiantes y sus ayudantes, profesores, y dice: ¿qué ha pasado con esta niña? Dice: no se mueve, parece estar en coma. Seguramente es la meningoencefalitis de fungo ecónomo, dice. Nosotros, qué término no tan interesante. Y al lado de ella, porque permitía a los familiares estar ahí, y estaba sentada llorando la madre, y le dice: señora, cálmese, le dice: ¿de qué llora? ¿Qué es lo que pasa? Y ella le dice:
Mi hija ha amanecido así ayer después de que la noche anterior peleó con su enamorado. Tuvieron un altercado, una pelea muy fuerte y amaneció así. Está muerta mi hija. El profesor dijo a la monjita, porque no habían enfermeras, eran las hermanas Santana: hermana, tráigame una pluma de la cocina. Y era eso como muy cerca, la cocina del hospital, tras estas salas. Dice, de gallino, de pato, tráigamelo de lo que guste usted, pero yo quiero una pluma. Y le eché una pluma de pato blanca. La monjita va corriendo y regresa con su pluma. El profesor dice: hermanita, levante por favor las sábanas y las cobijas de los pies de la niña. Estaban los pies así, y le pasa por la planta de los pies y le hace cosquillas. ¿Okay? Y la niña se sienta riendo. Y le dice, y nosotros nos sorprendimos, acaba de ser asustar a un muerto. Y dice: madre, lleve a su hija, está curada. Nosotros, ¿y qué es lo que ha pasado? Este es un caso clásico de histeria, reacción de conversión, señores. Prosigamos con la visita. Continuamos con la visita. Entonces, eso teníamos nosotros, ese tipo de enseñanza teníamos nosotros, ¿ok? Era maravilloso. Otro paciente, por ejemplo, dice no sé qué tiene, está perdiendo el color, tuvo diarrea pero ya no tiene, no sabemos qué es lo que tiene, y lo máximo que podíamos hacer, aparte de unos pocos laboratorios, una radiografía de tórax. Hasta ahí llegamos. Bueno, entonces el profesor se acerca, examina el abdomen y empieza a percutir y va marcando con un lápiz, y inmediatamente muestra una tabla de ajedrez marcando zonas con zonas timpánicas y zonas que tenían matidez. Y dice, está el diagnóstico hecho. Y nosotros, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dibujado una tabla de ajedrez. Esto es un caso clásico de neumatosis intestinalis. Y se murió el paciente, lo abrieron, estaba lleno de burbujas todo su abdomen. Yo tuve oportunidad de ver 2 de esos casos que nunca más lo voy a ver, pero es fascinante. El paciente en realidad lo que tenía era fiebre tifoidea. Y cuando se forman las úlceras de la fiebre tifoidea, como ustedes saben, en forma de frasco de Fleischmeier, va lateralmente y separa la mucosa de la submucosa y va formando espacios con gas. Y entonces, obviamente, los 8 metros de intestino están pues destruidos, entonces no hay absorción y el paciente se muere. Entonces, ese tipo de clases magistrales que nos dan los maestros. Aquí está el primer grupo que apenas se abrió por ahí alrededor de 1910, los médicos que trabajaron allá, y como ya nos había comentado nuestro gran maestro acá, doctor Sudi, todos ellos, 90% iban a Chile a aprender medicina. Iban a las escuelas a Santiago, y todos eran regresados, retornados allá. El 10% era de Francia. ¿Okay? Entonces, toda esa gente era gente muy, muy culta. Como les había indicado ya ayer, este señor, con él, los dos se llaman, son los fundadores de la Facultad de Medicina, desde 1910, donde ya trabajaba. Él regresó de Francia y él regresó de Chile. Entonces, los 2 grandes médicos y fundadores. Ahí se lo ve al primer decano con su grupo de matronas, que es él, Aurelio Meleán. Y él también se llama Aurelio. Los 2 Aurelios fundaron la facultad, Aurelio García. Este fue el primer decano en realidad, pero lamentablemente fue reemplazado por el doctor Aurelio Meleán porque su hijo lo mató a Aurelio García. Ignoramos las razones, pero fue un choque grande en la ciudad enterarnos que el hijo lo mató al padre. Razones no las conocemos. Como ya se había dicho, estos son los primeros profesores, y siempre el profesor acá, el decano, el doctor Aurelio Meleán, y todo su pléyade de grandes maestros, todos entrenados en Chile. Tenemos una colección de todos los médicos que han ingresado en Chile y que nos ha pedido la Facultad de Medicina que les enviemos eso, porque ellos tienen récord de todo esto y quieren tener todas esas fotos para guardarlas. Y esos son los primeros egresados de la Facultad de Medicina. Todos posteriormente llegaron a ser profesores y maestros en la facultad. El nuevo Hospital Viedma, miren las paradojas. Ese hospital antiguo de 1880 tenía 500 camas.